Hola, somos el Grupo 8 conformado por Nicolás Prieto. Alejandra González. Juan Pablo Calvo. Santiago Romero. El diseño de un sistema contra incendios viene regido por una norma dependiendo del tipo de riesgo que se vaya a mitigar y los parámetros requeridos para dicho diseño. Como los sistemas contra incendios transportan un fluido, por general agua, se puede hacer uso de los fenómenos de transporte para obtener una aproximación a lo que serán los requerimientos reales del sistema diseñado y así posteriormente poder obtener una aproximación a cuál será el costo y de qué manera se puede optimizar tanto el diámetro de la tubería utilizada como en potencia de la bomba, en este caso, un menor costo al no usar una potencia mucho mayor a la necesaria para un correcto funcionamiento. Los sistemas contra incendios son actualmente de vital importancia y de obligatorio diseño al momento de edificar un nuevo edificio o instalación, puesto que viene acompañado de cierto riesgo de presentar en algún momento un caso de incendio y al ser un lugar cerrado el riesgo se incrementa para las personas que se encuentran en dicho lugar. El sistema viene compuesto principalmente por diferentes ductos, dispositivos, aparatos, tanques y accesorios, los cuales garantizan un flujo de agua completo a un sistema que abarque la mayoría del área del edificio. Para el diseño de un sistema contra incendios fue necesario utilizar la herramienta de diseño AutoCAD y además la norma UNE en 2845. Esta norma nos dice ciertas reglas que hay que seguir a la hora de diseñar un sistema contra incendios. Lo que se hizo principalmente fue obtener el número de rociadores que iban a ser requeridos para las dos plantas del edificio de ingeniería, teniendo en cuenta que el área que cubre un rociador es 12 metros cuadrados sobre un área de 72 metros cuadrados, son necesarios 6 rociadores. Teniendo el número de rociadores establecidos, se plantearon dos propuestas de diseño. La primera propuesta de diseño teniendo en cuenta que tenían que ser 6 rociadores en 72 metros cuadrados y la siguiente teniendo en cuenta otra norma que estaba descrita que decía que los rociadores debían estar cada uno separado de 4 metros y también separados de la pared a 2 metros. Teniendo ya los dos diseños propuestos, se obtiene un modelo en el cual va a haber poca cantidad de rociadores por el espacio determinado, los 72 metros cuadrados. Esto quiere decir que va a haber menor área cubierta, lo cual no es beneficioso para nosotros y decidimos darle prioridad al beneficio y no tanto al costo de los rociadores. Por lo tanto, decidimos poner más rociadores por el espacio que estábamos usando. Dado esto, se obtiene para la primera planta 44 rociadores y para la segunda planta 41 rociadores. Lo primordial a tener en cuenta en este caso es que la edificación utilizada para el diseño corresponde a una zona de riesgo ordinario del grupo 1. Teniendo los rociadores ubicados, se procede a diseñar un sistema de tuberías que va a ser de acero inoxidable con el fin de reducir la corrosión presente en los mismos, así como la oxidación. Luego de tener la tubería, se hacen las posteriores cotizaciones con las diferentes empresas. Luego, se debe diseñar un sistema que comunique a un tanque y a una bomba. Tanto la tubería para la planta 1 como para la planta 2 va a requerir de accesorios como codos y Ts. De igual modo, la tubería que va a conectar con la bomba y con el tanque de almacenamiento va a tener codos de 90 grados y Ts. También se realizan las cotizaciones con las diferentes empresas y ya teniendo todo el sistema armado se procede a realizar los cálculos. La cobertura por rociador tiene que ser de 12 metros cuadrados. Se eligieron unos rociadores de diámetro nominal de rosca de media pulgada que al hacer la conversión para el diámetro interno son de 19.77 milímetros. Conociendo el diámetro interno es posible obtener el área transversal de cada rociador, que va a estar determinado por esta ecuación. Como se eligió una tubería de acero inoxidable, esta tiene un coeficiente de rugosidad asociado de 0,15 milímetros. Adicional a esto, como se verá posteriormente en el análisis de optimización de la tubería, el diámetro final interno de cada tubo va a ser de 26,44 milímetros. Dice que la densidad de diseño para este tipo de sistemas tiene que ser de 5 litros sobre minuto por metro cuadrado
y ya conocemos el área de cobertura de cada rociador, simplemente hacemos una multiplicación entre estos dos factores para encontrar el caudal que va a corresponder a cada piso. Y ya con este caudal se puede calcular la velocidad para cada piso. La velocidad se puede determinar el régimen del flujo. Obtenemos el número de Reynolds con la siguiente ecuación. Si el valor es mayor a 40.000, se obtiene un régimen turbulento que va a permitir encontrar el coeficiente de fricción dada la siguiente ecuación. Hay que saber que el coeficiente métrico para los rociadores es de 80. La norma nos da una ecuación para calcular la presión con el caudal y con este coeficiente métrico, por lo que la presión de salida va a ser, como se verá más adelante, en el sistema en cuestión se presentarán pérdidas por disipación viscosa que van a estar asociadas a los codos, a las T's y a las contracciones súbitas, por lo que esta información de esta tabla va a ser importante más adelante. Para este primer piso se cuenta con una tubería total de 209 metros que va a incluir 44 rociadores, 16 T y 4 codos de 90 grados. Como se trata de un sistema en estado estacionario, la ecuación del balance de materia muestra que como los flujos másicos son iguales, las velocidades también lo serán. Por lo tanto, en la ecuación de balance de energía, este primer término se va a eliminar. El término de las alturas también se cancela, por lo que en el primer piso todo se va a tener a una misma altura. El término WM se cancela, por lo que no hay trabajo de eje, y el término de S se cancela, por lo que es estado estacionario. Consideraciones: la ecuación de Bernoulli entonces termina como... Hay que tener en cuenta que en esta ecuación el término de EB representa las pérdidas por fricción y las pérdidas por obstáculos asociadas a las T's, a los codos y a las contracciones súbitas. Conociendo la presión de salida que ya se había calculado, el EB y la densidad del agua, podemos calcular la presión final del primer piso. Este segundo piso hay que tener en cuenta que cambia la longitud de la tubería, que para este caso va a ser de 157 metros, se van a tener 41 rociadores, un codo y 15 T's. Y teniendo en cuenta las mismas consideraciones para el primer piso, y se encuentra que la presión para este va a ser de... Como se ve en este gráfico, se tiene que plantear el mismo balance de energía que para el primer y segundo piso, pero adicionalmente se tiene que tener en cuenta que va a haber una caída de presión debido a la altura de todo el edificio y la altura a la que se encuentra la bomba sobre el nivel del piso. Ahora hay que tener en cuenta que el caudal que va a fluir por este tubo va a ser la sumatoria del caudal necesario para el primer y para el segundo piso, por lo que la velocidad también va a cambiar y consecuentemente el número de Reynolds y el factor de fricción. La norma indica que este tipo de riesgo tiene que abastecer agua durante una hora por todo el sistema. Como ya se conoce el caudal que va a correr por este tubo y se conoce el tiempo que tiene que abastecer el tanque del sistema, entonces el volumen del tanque necesario se va a calcular como el caudal por el tiempo. Adicionalmente, se sabe que la tubería siempre debe estar mojada, por lo que tiene que haber un volumen dentro de esta. Este volumen se va a calcular con la siguiente ecuación. Por lo que hay que asegurar que el tanque al menos tenga una capacidad de 7.5 metros cúbicos. Sin embargo, dadas las condiciones del mercado, se va a tener un tanque de 10 metros cúbicos. Ahora se plantea este nuevo balance de energía que va a estar en función de la potencia de la bomba, en el que se tiene que tener en cuenta la presión de entrada y la presión de salida de la bomba. Para la presión de salida hay que tener en cuenta la presión del primer piso, la presión del segundo piso y la presión debida a la diferencia de alturas, más las pérdidas por fricción del tubo que está por fuera del edificio. Para la presión de entrada hay que tener en cuenta la columna de agua que va a estar por encima del tubo, que en la imagen se llama A, la gravedad y la densidad del agua. En estos datos se obtuvo una potencia de 2.3 caballos de fuerza, pero como en el mercado no se encuentran bombas de 2.5, se prefiere elegir una bomba de 3 caballos de fuerza para que pueda abastecer correctamente todo el sistema. Hicieron cotizaciones para varios diámetros y se cambió la potencia de la bomba, por lo que se obtuvo la siguiente gráfica. Como se puede ver en esta gráfica, el diámetro interno óptimo va a estar alrededor de los 0.95 pulgadas. Como en el mercado solo venden tuberías de 0.75 pulgadas y de 1 pulgada nominal, y el valor de 0.95 está más cercano a 1, entonces se prefiere la tubería de 1 pulgada nominal. La presión obtenida, a la cual debe ser transportada el agua en toda la red de contraincendios, nos dio un valor de 56.250 pascales, que equivalen a 0,5625 bares, lo cual va concorde con la norma, puesto que requiere mínimo de una presión de 0,35 bares. Asimismo, se puede ver que la bomba utilizada, en este caso de 3 caballos de fuerza,
va de acuerdo a lo establecido con la norma, que establece esta misma cantidad como tope máximo de potencia para utilizar una bomba. Respecto a la bomba, cabe aclarar que en la realidad estas por lo general son alimentadas con un tubo de menor diámetro que el tubo de salida. Por lo tanto, nuestro sistema al llevarlo a la realidad va a tener unas pequeñas variaciones, solo que en este caso no lo tuvimos en cuenta para facilidad de los cálculos. Respecto a los diámetros, se escogió uno de 1 pulgada nominal sobre el de 0,75 pulgadas nominales, puesto que al realizar el análisis y la posterior optimización se dio cuenta que a pesar de que el de 1 pulgada nominal sea más costoso, el beneficio se ve reflejado en que al utilizar una pulgada nominal, el valor de consumo de energía disminuye que cuando se usa uno de 0,75. Se estableció que las redes de distribución de agua deben cumplir con las normas establecidas de tal manera que se asegure la protección del personal y un buen funcionamiento de estas. Por tanto, se definió que la clasificación de riesgo del establecimiento donde se quiere trabajar corresponde a una clasificación de riesgo del grupo 1. Asimismo, a partir de esta se definió un caudal para la red de distribución de 0,001 metro cúbico por segundo. De igual manera, se determinó un área de operación de 12 metros cuadrados para cada rociador. Por otro lado, se estableció que nuestro sistema debe contar con 375 metros de tubería en total de acero inoxidable con un diámetro de 25,4 milímetros. Se escogió este tipo de material ya que el coeficiente de rugosidad es muy pequeño y las pérdidas por fricción van a ser menores. Finalmente se establecieron 85 rociadores en total entre los dos pisos y además un tanque de 10 metros cúbicos. Igualmente se determinó que el agua debe salir con una presión alrededor de 892.000 pascales después de la bomba para poder satisfacer toda la red de distribución. Por otro lado, a partir de los requerimientos anteriores, se determinó también que se necesita una bomba que sea capaz de suministrar mínimo 2,32 caballos de fuerza. Finalmente, se determinaron los costos totales solo para instalación y materiales alrededor de 28.500.000 pesos colombianos.